vamos a comentar cómo funciona. Para no entrar mucho en detalle en la fórmula de energía cinética porque no viene al caso, pero tienen que saber dos cosas. Las municiones cinéticas reciben su poder de dos cosas: masa, peso y la velocidad que tiene. Efectivo, más aerodinámico y bla bla bla, con toda la ventaja que eso trae. Si mal no me equivoco, ok, se me arrancó la traba. Bien, un ejemplo de esto sería munición M829, creo que era, de la Abrams. Después tenemos la munición tipo... de hecho, en energía cinética esta es como la única munición que queda de energía cinética que se usa actualmente. Si vamos atrás tenemos la munición AP clásicas, la APC que es... o PC, que son las Ballistic Cap, que básicamente lo que tenían era un metal más maleable. La munición se adapta al ángulo de impacto, haciendo que teóricamente penetre mejor. De hecho, penetra mejor. Y bueno, ahora voy a explicar un poco lo del Discarding Sabo. Bien, básicamente una munición lo que tiene es lo siguiente: tiene el proyectil, tiene el fulminante o la pólvora o la carga que la propele, y la base que tiene la carga que inicia. Como sabrán, de 120 metros, bien. Dame un segundo que... A ver cómo puedo explicar esto sin que sea una paja. No, es que tengo que estar con tema de calibre y otras cosas. Bueno, hasta que piense cómo explicar el Discarding Sabo, le voy a explicar qué es un calibre. El calibre es el calibre del arma. En el caso de artillería se mide de la siguiente manera: hay una medida en milímetros, que es el diámetro del interior del borde y después hay una medida que te sigue, que generalmente es una L, un slash y un número. Generalmente los modernos son más que nada 44 y 55. ¿Qué significa esto? Es cuántas veces entra el borde del arma en el largo del arma. ¿Se me entendió? Sí. Listo, perfecto. Gracias. Ok, es una parte. Ahora, habiendo explicado el calibre, voy a pasar a explicar lo de Discarding Sabo. Básicamente, ¿se acuerdan que les expliqué lo de la energía cinética, cómo funciona? Bien. Llega un punto a donde si metés demasiado peso, tenés retornos decrecientes. ¿Por qué? Porque si saben la fórmula, básicamente la velocidad está al cuadrado, así que te conviene subir la velocidad que subir el peso. Bien. Así lo que se hace es lo siguiente: se busca un material muy denso como el tungsteno en uranio, se hace una munición de esa, y la munición está subcalibrada. ¿Qué significa subcalibrada? Que es más pequeña que el calibre del arma. Por ejemplo, generalmente los flechetes de ahora son de 60 milímetros aproximadamente, dependiendo del tipo de munición, no entra mucho en eso. Y se utiliza una carga de 120 metros, o sea, una munición de 120 metros para impulsarla, pero el proyectil en sí es de 60 milímetros. Esto generalmente no funcionaría porque el proyectil tiene que engancharse, tiene que ser del tamaño del cañón del arma, del bore del arma, porque si no el gas no lo impulsa y medio que no tiene un proyectil. Para eso se utiliza un Sabo, que un Sabo básicamente es como una carcasa que tiene alrededor del proyectil, que hace que pase de ser de 60 metros a ser de 120. Este Sabo hace que todo el gas de la 120 metros impulse la munición, haciendo que vaya bastante rápido, y se separa de la munición cuando sale del arma. ¿Se entendió o me expliqué para orto? Sé que me expliqué para orto, pero al menos cosas. Si no, busco un video y te muestro. Me entendí la mitad. Ah, Dame un segundo, ahí te paso un video. Michi, ¿te puedo decir ¿Sí? un consejo? Es Sí. lo más fácil. Es básicamente un casquillo que se descarta, se dispara y se descarta, básicamente. Gracias. Eso. Ah, Bien, acá les paso una foto de qué es el Sabo. ¿Ven esos tres paneles que están? Es el Sabo. Lo de adentro es el proyectil, que como verán tiene una forma de flecha y eso es lo que genera penetración.
Pene. Sí. Disculpen, es que es parte de... me voy a poner a explicar parte de tanques, pero tanques tipo discusión de foro en internet. Y después está la parte, eso no importa, hay que explicarlo como un arma. Y bueno, Michi tiene ese problema. Ok, después vamos a pasar a las municiones químicas. Tenemos munición HE, High Explosive. Básicamente es una munición llena de explosivos que va y hace BOOM. Tiene distintos fuse, pero no vamos a entrar en el tema de los fuse, más que nada porque en armas no están. Después está la munición HIT, HE Anti-Tank. Es una munición explosiva que tiene una carga generalmente de un tipo de metal cónica en la punta, que básicamente la explosión explota, como hacen, los explosivos explotan, como de su trabajo, y este metal se genera, se comprime y se liquifica y genera un jet de metal fundido que atraviesa el blindaje enemigo. Ya. Tiene un nombre químico, la gente habla del efecto Monroe, no es efecto Monroe, no voy a entrar en detalle de eso. Para que sepan, HIT, si leen Empath es lo mismo que HIT, tiene un fuse distinto, pero es exactamente lo mismo. De hecho, las primeras versiones de Empath se llamaban HIT Empath, ahora simplemente se llama Empath porque Empath. Y bueno, ¿qué significa Empath? Es Multipurpose Anti-Tank. ¿Qué significa HIT? Significa High Explosive Anti-Tank. ¿Qué significa HE? High Explosive. Después van a ver otro tipo de munición que se llama HESH, que es una munición con explosivo plástico. Es principalmente usada por los británicos, pero hay una variante americana que se llama HEP. High Explosive Plastic, y HESH es High Explosive Squash Head. Esos son el 90% de municiones que hay en arma. Hay un distinto tipo de municiones que ahora vamos a entrar. Está, por ejemplo, la munición canister, que la podés poner en los vehículos de ROHS, pero tenés que ponerla con comando. Básicamente lo que es una escopeta hecha en munición de tanque. Dispara bolitas tipo perdigones de una escopeta. Es muy útil contra infantería y contra casas. Sorprendente. Y nada, es bastante peor de usar. Hay una variante que lleva flechettes. Esta no está en arma, al menos donde yo sepa hay un mod que tenemos, así que no vamos a hablar de esa. Hay munición de humo. Generalmente cuando vean una munición de humo, generalmente va a tener las siglas WP o White Phosphorus, fósforo blanco, dependiendo del mod. Creo que hay fósforo blanco que hace daño, pero el 90% de humo de los tanques no hace daño. El de los mortales. Ajá. Bien, habiendo dicho eso, después tenemos tipos de municiones de tanque que tiran misiles, como sería el caso de la mayoría de vehículos rusos, del T-72 modernizado para adelante. Los cañones rusos tienen capacidad de tirar misiles. Un ejemplo que le puedo dar de vehículos de NATO que tiren estos misiles sería el Lahat del Merkava. Pero generalmente cuando tiran misiles o lo tenés que poner con munición especial o tenés que apretar el 4 para que cargue los misiles. Por ejemplo en el Merkava hay que apretar el 4. Bien. Y esas son la mayor cantidad de municiones de energía química que van a encontrar. Algo que tienen que saber de la munición de energía química es que generalmente funcionan en tándem, que significa tándem, que tienen, por así decirlo, dos cargas. La primera generalmente sirve para hacer explotar la hoguera y la segunda es la que produce el impacto que penetra. Un ejemplo de munición tándem, vieron el RPG-7, la munición esa que tiene dos cabezas, por así decirlo. El Toad tiene dos cabezas. También tiene dos cabezas, pero lo que decía de esto de la munición del RPG-7 era para dar un ejemplo visual. La Pero guarda sí. la cabeza chica al frente y una más guatona atrás. Esa, para dar un ejemplo. No me acuerdo el nombre, debería, pero no. Sí, créeme, yo tampoco me acuerdo, creo que era la munición B algo. Y bueno, ahora que mencionamos el todo, vamos a entrar en el terreno de los ATGMs. ATGM significa Anti-Tank Guided Missile. Básicamente un misil guiado antitanque. Hay distintos tipos de sistema de bloqueo, etc, 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 etc. Básicamente lo que necesito que sepan es un par de ejemplos, que sería ponele, teóricamente un Javelin es un ATGM, un Cornet es un ATGM, un TOW es un ATGM, etc, etc. Y de hecho, ¿recuerdan que le había hablado de los cyclos rusos de los BTR P? Sí. Bien,
Eh, Ahora le digo qué significa Cyclos. Si mal no me equivoco era Semi-Automatic Command Line to Sight. Básicamente como el TOW es... Bah. El TOW está guiado por cable, el Cyclos necesita cierto tipo de guía. El TOW sería un ejemplo. Una guía visual. No visual, el cable es lo que lo guía. O sea, vos lo mueves visualmente, pero... Por eso. Sí, eso. Ok. Habiendo dicho eso, ya tenemos el 90% de lo que sería armamento. ¿Qué significa coaxial? Coaxial significa que está montado en el mismo eje que el arma principal. Eso significa que básicamente como el arma principal mueves el arma coaxial. Ya. Generalmente la Caribe 50 o lo que tenga el comandante, viste que generalmente tienen un arma arriba de los tanques. Sí. Van a escuchar que Vichy se refiere a eso como el arma antiaérea o como sea. Eso tiene origen en la Segunda Guerra Mundial. Básicamente lo que pasaba era cuando un avión te estaba por estrafear, lo que hacía era dispararle adelante del avión y hacías que tenga que cambiar el curso y no te tiraba bomba. Por eso está en una posición antiaérea, va. Es irrelevante. Como la NSV de los rusos. Sí, pero generalmente no se mandaban SNV en los tanques, si mal no me equivoco. Pero, otro tema. Puede estar equivocado de eso. Habiendo dicho eso, ya tenemos el 90% de municiones. ¿Alguna pregunta con respecto a municiones? No, ninguna. Y bueno. ¿Anotaron cuáles eran las siglas de AP10 FS o FSDS? Sí, yo la tengo anotada en el... Listo. Por la duda, creo que lo había mencionado otra vez antes que se cortara el internet, pero el FS y el DS son intercambiables de lugar. Van a encontrarlo de dos maneras. ¿El Whitman Había- no está en este curso también? Sí, pero Whitman le chupa un huevo y nunca viene a los cosos. Habiendo dicho ¿No eso, dejó el arma? algo así. Habiendo dicho eso, Whitman está streameando y además ya había pasado este curso una vez, así que medio que no creo que necesite mucho de verlo. Aunque lo pasó con lo mínimo innecesario, pero bueno, pasó. Bueno, ¿qué otra cosa puedo mencionar? Si se suena el Leopard del mod alemán, van a encontrar que la munición APS aparece como KE y la munición HIT aparece como MZ. Mi alemán es demasiado malo como para pronunciar lo que significan, pero Tenemos el Dame las Aparece palabras, así. yo las leo. dame un segundo que busque cómo se escribe. Espero. Cognacio. Hijo de puta. Ok, no tengo el nombre, lo tenía por acá. Dame un segundo que me está costando encontrar esta mierda. Bueno. Esto era como llaman el Seibo. Eso se lee Treibspiegel. Ok, el Tribe Speaker. O con sí. Mi alemán es de una mierda. Sí. Pero bueno, el K es Kinetic Energy traducido. Y el otro era algo explosivo. O un multipropósito, algo. Ok, bien. Terminando con eso, eso es lo más que van a encontrar. Ahora me faltaría mostrar los tipos de reconocimiento que sinceramente no es tan necesario mostrarlo porque son bastante entendibles de por sí.
Bien. Denme un segundo. Me he culiao. ¿Qué pasa? Que tú vayas a pasarle los reconocimientos así por encimita y el SIN se demoró como 3 horas en pasar cada uno de los reconocimientos. Ya, más que nada porque no lo mostró, pero básicamente reconocimiento por fuego, ¿qué? Que te disparen. Reconocimiento en zona, ruta y... me está faltando uno, dame un segundo. Pues Está bien, estaba igual buscando nunca lo usamos. zona, ruta y área. Nunca lo usamos. Nunca lo usamos, por eso me dieron esta forma de mostrar lo que me parecía importante, así que estoy priorizando otras cosas antes que esto. Me parece muy bien. Como culiao. ¡Qué el pico, Maddox! Vaya que eso va a quedar grabado. ¡Qué rico! Oh, me estás grabando. Ahí, va. Oh no, entonces quiero grabar la palabra Mira, alemán. Ah, ok. ¿ah, sí? ¿Qué Viper? Bien, básicamente lo que sí nos había dado era una versión resumida del FM 1798 en la parte de reconocimiento. Básicamente lo que tienen que saber es lo siguiente. Hay distintos tipos de reconocimientos que les voy a explicar ahora. Cada uno tiene ventajas y desventajas. Vamos a entrar un poco en detalle de cada una de las cosas. Pero al final del día, en nuestro modo de juego lo que van a hacer más que nada es reconocimiento montado y bastante rápido. Si van a pedir reconocimiento, generalmente te lo van a pedir al kilo. Nosotros lo que vamos a hacer es potear de una térmica de una montaña. ¿Por qué? Porque es lo que nos piden que hagamos. Pero bueno, es otro tema. Ta, ta, ta. ¿Hay una marca de radar sobre ustedes? No, no estoy seguro. Ah, en verde me sale. Bien. Avata. Un ejemplo de reconocimiento sería de reconocimiento por fuego. Básicamente acercarte al área enemiga y esperar a que te disparen. O, mejor dicho, vamos a ponerlo más detallado. Es acercarse a posiciones que uno sospecha que el enemigo va a estar. A ver si te disparan, ahí reconociste contacto. Y si no te disparan, no hay contactos, teóricamente. Abduscan. Ujú. Tarará. Y bueno, después está el reconocimiento de ruta. Básicamente es reconocer la ruta. Es que los tipos de reconocimiento están en el nombre. Reconocimiento por fuego, ¿qué esperas que sea? Que te disparen. Reconocimiento por ruta, ¿qué esperas? Reconocer la ruta que va a pasar en este caso sería el pelotón. Cierra. Operás, ves, no hay ED, ves que hay, anotás, por ejemplo, che, hay un búnker en esta colina. Ahora mismo no está artillado, pero ponele que en una hora cuando pasemos puede estar. Tengan anotado en el mapa porque puede ser que pase. Anotás que hay en la ruta, por ejemplo, este puente se buguea. Hay una subida. Cosas así que podrían resultar relevantes. Reconoces y anotás que reconociste. Cosas a reconocer, como digo, posibles posiciones enemigas, posibles zonas de emboscada, si la ruta tiene algún elemento importante, por ejemplo, acá el mapa está mal hecho y la ruta es más pequeña, acá los vehículos se traban, o cosas así. Y después está reconociendo por zona. Básicamente lo que es el reconocimiento por zona es reconociendo una zona a donde puede haber enemigos. Acá se hace énfasis en a dónde está el enemigo
Y eso, o sea, reconoces la zona. Reconocer ruta, reconoces la ruta. Reconociendo por fuego es básicamente un tipo de reconocimiento donde vas y esperar que te disparen. Cada una tiene sus técnicas, cosa que no usan armas. Dale. ¿Ah? Dale. Estoy mencionando esto más que nada porque Sin me dijo que lo mencione, pero bueno. Cosas que tienen que reconocer por la duda: si hay campo minado, si hay puentes, si hay algún tipo de obstáculo en la carretera, por ejemplo la barricada que nos ponen, o piedra o cosas así, si está haciendo campo otra vez, si hay alguna zanja donde se pueda quedar algún vehículo porque arma, y después, el resto no importa. Bueno, dependiendo de la intención del comandante, van a tener cómo tienen que hacer el reconocimiento. Si por ejemplo te dicen, che, si servicio fue bolete, o bueno, puede ver un poco y cosas así. Ok. ¿Cómo me está faltando algo? O... El reconocimiento por fuego no solo es para ver si es que hay algo enemigo en cierta zona, sino para ver, por ejemplo, si hay una base, tú te muestras para que veas qué tan fuertes, vale la redundancia, son las fuerzas que tienen apostadas en esa zona. True, bastante true. Pero eso, el resto está todo bien. Y eso, o sea, no esperen demasiado el reconocimiento. Hay tres tipos de reconocimiento: básicamente reconocer la ruta, reconocer el área y reconocer el armamento enemigo de cuando te disparan. Dale. Y sí. Sí. Por las dudas, es una versión súper resumida de como 100 páginas de manual americano. No hay muchas cosas que no son aplicables al arma, así que la dejamos fuera. Dale. Habiendo dicho eso, lo último que nos faltaría es tuvieron un vehículo y que le mostremos un poco cómo funcionan las cosas.